¿Por qué a mí? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Tus papás saben? ¿Sigues en el closet? ¿Te incomoda que lo sepan? ¿Sientes que te ven diferente? ¿Eres gay? Tenemos todas estas dudas en nuestra cabeza. Algunas las compartimos y no. No tenemos la solución definitiva a todas, pero Al final, que todo sea. Hola a todos, todas, todes. Qué emoción saludarles una vez más y darle la bienvenida a Todo Sea, obviamente su podcast favorito. Como cada martes me acompaña mi querida Mariana Sigala, por supuesto que sí, pero hoy también tenemos a 3 invitadas de lujo que les vamos a presentar en un momento. Pero Lick, cuéntanos cómo estás. Hola, hola a todas, todes. Muy acalorada. Esto, o sea, ya se va a terminar el mundo por quinta vez, pero todo cool, aquí seguimos. Ustedes crean que el outfit que traigo es del programa pasado y que estamos grabando el mismo día. No es cierto, solo sucedió. Entonces, sorry. Es el único que tienes. Es el único que tengo. Y, Vamos a hacer una colecta. por favor, ahí en redes sociales, voy a dejar mi cuenta. No, sé que siempre les decimos que el episodio de ese día es súper especial, pero creo que este es uno de los más especiales que hemos tenido porque vamos a hablar acerca de salud mental, que también era un tema el cual nosotras queríamos tratar y que la gente nos pedía. Entonces, pues para ello no estamos solitas, ya lo decía Jess, tenemos invitadas de lujo, o sea, agasajo de programa que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, como ya lo adelantabas, yo creo que hay que hablar un poquito de ellas, así que adelante, Lica. Ok, bueno, yo voy a leer sus semblanzas porque no quiero equivocarme y decir alguna estupidez. Así que nos vamos primero con mi querida Cintia Neri. Ella es licenciada en psicología y candidata a maestra en psicoterapia psicoanalítica. Sobre su experiencia profesional, dirigió la Unidad Básica de Rehabilitación UBR, de Acasochitlán, Hidalgo, y coordinó el área de psicología del DIF en el mismo municipio. Ha organizado junto a otros analistas grupos de estudio sobre teoría psicoanalítica y psicología crítica. Actualmente se dedica a la psicoterapia y a la práctica del psicoanálisis en su consulta privada y coordina el área de bienestar emocional en la Universidad La Salle Pachuca, donde también es maestra por asignatura. Sus líneas de interés son atravesadas por el psicoanálisis, la psicología crítica, los estudios de género, los feminismos y los estudios locos. Hola, Sin, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias, muy bien. Qué bueno. También tenemos a Alejandra Taboada Lobato. Ella es licenciada en Psicología Clínica en la Universidad Autónoma de Querétaro y realizó estudios en clínica psicoanalítica en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Asimismo, realizó su formación como psicoanalista en la misma ciudad. Ha realizado programas de intervención comunitaria como parte del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, PRONAPRED, en el municipio de Tula de Allende entre 2015 y 2017. Es presidenta y miembro fundador de Psicólogos Asociados de Tula AC y dirige las actividades de formación clínica en la Escuela de Psicoanálisis de Tula. En octubre de 2019 obtuvo una beca de posgrado que otorga el Ministerio de Educación de Argentina para cursar en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Argentina, y trabajó como psicóloga clínica en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en el Estado de México, en el área de externos en patologías graves en la infancia. Sostiene su consulta particular en Estado de México y Estado de Hidalgo. Y también es coautora de cuatro libros. Uno de ellos es Crecer en otro idioma, editado por la Universidad Michoacana de Nicolás de Hidalgo. El siguiente es Retentivas, de Samsara Editores, 2014, que es El cuerpo del niño para el psicoanálisis, de Editora Freud y Letras SC, en 2016. Y finalmente, Resistencias del autismo, subjetividad clínica y farmacopornografía, de Editorial Ledoria, España, 2020. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Bien, acalorada y contenta de estar en el programa. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por haber aceptado. Bienvenida. Y finalmente tenemos a nuestra querida Ivonne Palestina. Ella es egresada de la licenciatura en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con especialidad en prevención de adicciones por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Es maestra en Psicología Social de la Salud por la Universidad de Provence, Aix-Marseille 1, espero que lo haya pronunciado bien. Maestra en Terapia Cognitivo-Conductual por el Instituto de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, y su experiencia es en investigación en el área de psicología social, psicología comunitaria y psicología social de la salud. Evaluación de programas de salud pública asociados a la prevención de adicciones en Francia y México. Asimismo, experiencia en docencia, orientación profesional y vocacional a nivel preparatoria y universitario. Actualmente coordina el Centro de Formación Docente en la Universidad La Salle Pachuca. Bienvenida, Ivonne, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jess. Gracias a ustedes, a Mariana y a ti por la invitación y bienvenidas todas, todes a esta tarde. Gracias. Muy bien, pues, perdón, Lick, yo es que estoy muy adelante, adelante. Bienvenidas a todas, gracias por estar aquí con nosotras y bueno, para aprovecharlas al máximo, hemos decidido dividir este episodio como en 3 etapas. La primera es preguntarles cosas como muy básicas, que las dudas las tenemos Jess y yo, así súper básicas de la psicología. La segunda etapa sería, hicimos una dinámica en redes sociales y les preguntamos a nuestras escuchas qué dudas tenían, y entonces pues aquí las traemos, dudas bastante interesantes, ¿no? Y hay varias. Y la tercera es compartir experiencias tanto de nuestros escuchas como propias, y pues si pueden dar algún consejo o hablar más sobre el tema, estaría increíble. Entonces, no sé, ¿les parece bien? Perfecto. Gracias, gracias. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, sobre todo, bueno, como escuchamos también en las semblanzas de nuestras queridas invitadas, ellas pertenecen a diferentes corrientes de la psicología. Y bueno, aclarar un poquito que esto no es un debate, no vamos a decir quién es mejor, quién es peor, no se van a agarrar del chongo, o sea, no es esa la finalidad de este episodio. Realmente, como siempre hablamos Mariana y yo acerca de la salud mental y del vayan a terapia y demás, pues es parte, ¿no? Justamente de desestigmatizar el ir a terapia, ¿no? El normalizar inclusive también, el preocuparnos por nuestra salud mental, el preocuparnos por cambios positivos en nuestra vida. Entonces, básicamente es como en ese sentido para tener un panorama más amplio, no para entrar aquí en polémicas y conflictos. Así que, bueno, pues yo las conozco, a las 3 las admiro muchísimo, sé que son profesionales apasionadas de lo que hacen. Luego me hablan de cosas y yo digo, wow, o sea, me quedo impactada realmente. Y bueno, justamente con este sentido que ya abordamos un poquito, nos gustaría muchísimo saber cómo, como pacientes o como personas que no tenemos tanta noción de la psicología, de las corrientes y demás, ¿cómo podemos saber qué terapeuta de qué corriente me conviene más, ¿no? O sea, ¿en qué momento puedes decir, pues voy a psicoanálisis porque mi problema es más enfocado a esto, o mejor terapia cognitiva conductual? ¿Cómo yo puedo decidir con qué persona me puedo tratar o puedo comenzar mi proceso terapéutico? A ver, Sí. me voy a aventar yo a iniciar si quieres. Hay diferentes como posturas al respecto. Desde terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en la idea de psicología basada en evidencia, está basada en métodos científicos. Entonces, desde esa perspectiva no hay un modelo mejor que otro, pero hay evidencia científica que respalda que ciertas estrategias, que ciertas técnicas pueden ser una línea como de sugerencia para ciertos procesos que otros. Tampoco hay una que sea mejor con la otra, porque en esa área de investigación también se encuentra que a partir de muchos metaanálisis y metaestudios, es decir, diferentes conjuntos de investigaciones que revisan algunos procesos que se pueden llevar a cabo con pacientes, digamos que
han llegado a la conclusión que las personas pueden utilizar diferentes métodos a lo largo de la vida, dependiendo de los contextos, de las situaciones o del momento histórico incluso en el que están viviendo. Entonces, no existe como un ideal en proceso terapéutico, pero sí existen muchas perspectivas que pueden tener diferentes respaldos teóricos, científicos. Ahorita te van a decir, por ejemplo, seguro Cintia y Ale, desde el psicoanálisis, que ellas tienen otra perspectiva del abordaje, pero desde donde yo abordo a los pacientes y desde esa perspectiva de intervención, todo se respalda con procedimientos de investigación científica metodológica. En estos metaanálisis, comúnmente lo que se hace es hacer comparaciones, experimentos básicos donde se tienen grupos en los que pues, se utilizan los principios básicos del método científico y de la experimentación clásica para determinar qué es los procesos y las bases terapéuticas que se están utilizando bajo el modelo que se está utilizando, el que puede respaldar ese acompañamiento. Y justo en esa línea, pues yo te traje dos estudios que después si quieres les compartimos por si en el auditorio hay alguien que quiere empezar a leer y a respaldar. Uno muy dirigido a población infantil y adolescente y otro muy dirigido a población adulta, donde justo se hacen esos metaanálisis y justo vas a encontrar tablitas que te van diciendo como el nivel, digamos, de estudios que respaldan este tipo de intervenciones y vas a ver que comparan diferentes procesos terapéuticos, incluso dentro de corrientes distintas, por ejemplo, psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual, y va a haber, digamos, procesos específicos en los que, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual puede respaldar ciertos avances, otros en los que el psicoanálisis puede aportar al proceso. Entonces, esa evidencia científica existe, desde esa perspectiva se puede un poco tener una línea de, sin embargo, hace rato te decía que es una línea de, porque cuando se elige un proceso terapéutico, también se tiene que tomar en cuenta un montón de elementos, por ejemplo, tener afinidad con el terapeuta, sentirse en un espacio de confianza, haber establecido le llamamos rapport, que es esta conexión o vínculo que se establece entre el consultante y el terapeuta, o entre el paciente y el terapeuta, dependiendo de la perspectiva que se esté utilizando. Entonces, te decía que hay varias maneras como de resolverlo, de manera científica y respaldada dentro del proceso terapéutico que yo manejo es esa perspectiva, de manera un poco más abierta, más coloquial, bueno, pues hay que tomar en cuenta estos otros criterios que te estaba mencionando. Ese es desde lo que yo te podría decir. Millón de gracias, Ivonne, querida. Ale, Sin, ¿quisieran agregar algo a la respuesta de Ivonne? ¿Quieres empezar, sí? Adelante. Gracias. La pregunta es muy bonita. ¿Cuál sería? ¿Cómo empezar? ¿Cómo saber mi problema en qué abordaje sería mejor? Mm, si esta pregunta me la habían hecho hace 10 años, habría contestado algo, pero ahora me parece que uno se acerca a los abordajes primero por la gente que tiene alrededor. Y lo fundamental, o quizás el primer motor, o lo primero que se necesita para que uno vaya a una terapia, un análisis, es que uno confíe que al lugar donde va a ir va a recibir algo que le alivie. Y a veces la confianza no se establece solo de ver el currículum de alguien, sino que alguien te pueda decir un testimonio o cómo fue el efecto para uno atenderse en cierto lugar, de cierta manera, y ya estando en el proceso, pues suceden movimientos que le permiten a uno quedarse en ese proceso o buscar en otro lugar. Yo, además del psicoanálisis, he sido atleta muchos años y después me dediqué a ser entrenadora deportiva, es algo que me gusta mucho y así me pasó como atleta y me pasa todavía como entrenadora, que al principio pensaba que un deporte era de cierta manera, tenía alguna idea y conforme iba practicando y entrenando y averiguando y compitiendo, yendo a un lugar, yendo a otro, entrando en un espacio, yendo a otro sitio, cambiando en algún tipo de campamentos de entrenamiento con otras personas, pues también empecé a hacer un recorrido hasta que pude construir para mí que era hacer cierto deporte y también era un tránsito. Entonces no creo que haya
un tema que pueda ser mejor abordado desde un lugar, ¿no? Me parece que nos pasan cosas y accedemos a la terapia como podemos. En mi caso, por ejemplo, conocer el psicoanálisis tiene que ver con una tradición familiar de la psicología y la salud mental. Y fue una terapia muy denostada por mi familia, siempre era como mucho de neurociencias, de psicología científica. Yo sin haber nunca leído psicoanálisis, eh, ya me caía mal Freud, por ejemplo, eh, y fue hasta que lo pude leer que recuperé algunas cosas que me parecieron interesantes. Entonces me parece que no hay un problema que podría ser mejor abordado de una manera. Sería como decir, bueno, esta técnica de carrera es la mejor para bajar la velocidad en 100 metros. Y bueno, pues depende de un montón de cosas, ¿no? Que uno confía en su entrenador, lo que le pasa en el momento de la carrera, el tipo de cuerpo, el tránsito que tenga. Pues no creo que haya no creo que haya temas que puedan ser mejor abordados de un lado o de otro. Hay muchas cosas para pensar, pero creo que uno va de primer momento por los referencias que tiene alrededor. Y si hay chance de tener como ciertas preguntas con la decisión que uno tomó, se pueden hacer recorridos muy interesantes. ¿Qué tal? Bueno, yo había notado acá justo que también pasa mucho porque la pregunta tal cual como yo la recuerdo que hiciste ellas tenía que ver con justo los problemas que serían mejor abordados por alguna terapéutica, ¿no? O línea en psicoterapia. Entonces, seguro estos estudios son muy interesantes, los que nos va a compartir Ivonne, pero yo creo que también no hay una línea terapéutica que trate mejor ciertos problemas. Seguramente hay evidencia que nos puede decir, ¿no? Cómo es más efectiva, ¿no? O cómo en determinado tiempo, y eso es muy valioso también saberlo. Pero bueno, también como siempre habría que revisar esos mismos estudios, ¿no? Como en qué población se hizo, bueno, todas las variables que envuelven a, a lo que se está mencionando. Y yo quería añadir también que hay gente que también ya llega diciendo lo que quiere, ¿me explico? De manera muy concreta. No es la mayor parte de personas que yo he recibido que especifiquen algo más que, como dijo Ale, pues sentirse mejor, ¿no? Pero bueno, hay gente que sí llega a decir, no, pues yo quiero pues que en poco tiempo o en mucho tiempo o que de determinada manera, ¿no? Y que tal vez no hay en ese momento una apertura para hacerse otro tipo de preguntas, ¿no? O que está pasando por una situación muy específica, creo que lo compartía contigo, Jess, en algún momento. Me parece que ahí entonces puede ser un momento para recomendar alguna terapéutica o terapia, psicoterapia determinada, ¿no? Bueno, lo hablábamos en su momento, incluso creo que Ivonne y yo, que llegamos a dar cursos sobre primeros auxilios psicológicos. Este, pues bueno, en el momento, donde la persona está pasando, no sé, me imagino en el ambiente donde estamos mucho ella y yo, que es en la universidad, pues que la persona está teniendo una crisis de ansiedad, no sé si lo más adecuado sea ahondar en otro tipo de preguntas que serían más adecuadas en un proceso psicoterapéutico, en un psicoanálisis, ¿no? Bueno, hay que intervenir de otra manera en ese instante, ¿no? Entonces, bueno, yo le añadiría entonces el componente, pues, de lo que se vaya moviendo en la persona, ¿no? De lo que ella vaya viviendo y sintiendo y lo que vaya preguntándose y queriendo, ¿no? No hay un psicoanálisis, habíamos dicho, y también que yo sepa, hablando con Ivonne, pues tampoco hay una corriente nada más cognitivo-conductual, ¿no? O sea, hay varios, entonces, pues, y así formas de terapeutas, ¿no? Bueno, pues yo diría eso. Muchas gracias, chicas. Creo que tenemos un poquito más de claridad, ¿no? En ese sentido, yo lo resumiría en cualquier corriente es buena, ¿no? También si te sientes como cómodo, principalmente cómoda con tu terapeuta, ¿no? Creo que también aquí, como decía Ale, y complementaba también un poquito Sin, pues uno como paciente
o como persona que está adquiriendo ese servicio, pues podríamos preguntarle, ¿no? O sea, tal vez como hacer una pequeña entrevista a la persona que va a ser nuestro terapeuta para saber si empatamos, ¿no? O si hacemos como ese, o sea, si es realmente lo que yo necesito en ese momento para poder, ¿no? Empezar o continuar un proceso de acuerdo a, ¿no? Creo que también lo que comentaba un poquito Ivonne es que se pueden ayudar ciertos procesos, ¿no? O sea, entiendo que, digo, igual corríjanme si no, que podríamos estar tomando terapia cognitivo-conductual ya con como a este nivel de mejorar o cambiar ciertos comportamientos, pero también reforzarlo con algo psicoanalítico, como para ir un poquito más profundo. ¿Estoy en lo correcto o no? Mira, es algo que estábamos platicando justo recientemente, Sin y yo, porque teníamos como ese debate, y yo me puse a revisar un poco de lo que había como evidencia científica, pues porque la perspectiva que yo trabajo está respaldada en ese método científico y eso a mí me da mucha guía, ¿no? No quiere decir que sea la única, pero desde esa perspectiva, hay estudios que respaldan que puede haber distintos momentos en la vida de las personas y que por lo tanto ciertos procesos pueden ser útiles en momentos muy específicos. Y esto no es como una panacea, o sea, no hay una regla que te diga tú tienes que tomar primero TCC y luego psicoanálisis y luego gestal y luego terapia sistémica y luego etcétera, sino más bien dependiendo de justo lo que platicábamos hace rato, de establecer un rapport con tu terapeuta, de sentirte cómodo en el proceso, de analizar el contexto en el que tú estás, en el momento en el que estás, poder elegir en algún momento un proceso y eso no cierra la posibilidad a vivir otro tipo de proceso en otro momento y viceversa, ¿no? Es la persona la que va eligiendo los momentos en los que está, ¿no? Incluso hemos hablado acerca de que a veces se tienen estigmas de los diferentes tipos de proceso terapéutico. Por ejemplo, en el caso de la TCC se tiene este estigma de que es muy superficial y que el psicoanálisis se va mucho más a lo profundo, pero es solo un estigma, son más bien, y lo hemos platicado en otros momentos, perspectivas distintas, llegamos a veces a puntos muy similares, pero desde perspectivas muy diferentes, a veces incluso desde perspectivas que parecieran opuestas, incluso que son teóricamente opuestas, con bases completamente distintas, pero no es que no se toquen, sino que se tocan desde perspectivas distintas. Por eso no hay un ideal en un proceso terapéutico, sino hay momentos en los que la persona puede ir eligiendo distintos momentos y procesos terapéuticos. Y algo que yo quería abordar también es que no tengan miedo de ir y probar, y si no te sientes cómoda o cómodo, poder cambiar de proceso terapéutico. De repente la gente piensa que si viene a un terapeuta, ya está obligado a terminar el proceso con ese terapeuta, porque si no, entonces está muy mal. Y eso es falso. Tú puedes elegir cambiar un proceso terapéutico. Después puedes hablar de eso incluso con tu nuevo terapeuta, ¿no? Que te llevó a cambiar de proceso, cómo te sentiste, porque incluso puede ser un tema interesante a abordar y a acompañar en el proceso, pero que no tengan miedo a probar y a observar cómo se van sintiendo cómodos en el proceso. Oye, Iván, y justo con esto que acabas de decir, y yo igual lo pensé, a lo mejor es mi maldad, qué sé yo, en la contraparte de decir, bueno, y si yo voy con un terapeuta y digo, ay, no, nefasto, no quiero, y voy con otro, no, es que me trata mal, no, y o sea, estoy constantemente cambiando, también es como algo bien, o sea, no sé, un proceso que digas, bueno, no he encontrado realmente, porque igual, o sea, yo sí conozco gente que, no, es que tal, no, y así, o sea, es como, Por yo eso no te decía tengo problema. Por eso te decía que podría ser un punto a reflexionar en el nuevo Okay, proceso terapéutico okay, que okay. abordes, ¿no? Si ya hay una constante, pues tal vez haya algo por ahí que pueda ser abordado, tal vez, ¿no? Tal vez. Pero es interesante que te lo plantees y es interesante también que la persona pueda comunicarlo cuando llega con otro terapeuta, si es algo que empieza a aparecer por ahí, ¿no? Ok, muy bien. Ale, ¿querías decir algo? Sí, quería señalar que también, no sé cómo sea para mis compañeras, pero en mi caso, cuando yo recibo a alguien que quiere iniciar un tratamiento,
no tomo todos los casos, no solo el que viene a consultar, elige. También hay ciertas coordenadas con las cuales hay posibilidades o mejores posibilidades para hacer un tratamiento, al menos, por ejemplo, en el caso del psicoanálisis. Y ahorita que decías, bueno, cuando alguien va a una terapia y dice que no le gusta, y luego otra vez que no le gusta y no le gusta, eh, pensaba en alguna ocasión una mujer que había venido a consultar conmigo y me decía, lo primero que ella me relataba era que había estado en muchas ciudades, que había estado en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, que había estado en Estados Unidos, diciéndome como, bueno, yo fui con los mejores terapeutas y nadie me pudo ayudar y ahora vengo contigo. Si yo me dejara seducir, ¿no? Por el narcisismo diría, claro, ya fue con todos y la mandaron conmigo, y yo decidí no tomarla, Sí. decidí no tomar ese caso, porque me parecía que lo iba a echar a perder. Era como, mira, es algo, son mecanismos que hacen los pacientes y que al menos del psicoanálisis podemos leer estas posiciones subjetivas y podemos tomar una decisión si tomar el caso o no, porque eso podría entorpecer enseguida el tratamiento. Algo que me gustó mucho de Freud es que nunca se dejó seducir por la transferencia, sino que era como, no, no creo yo ser el mejor, no creo que mis pacientes se alivien tan rápido, no creo ser tan bondadoso, y dudó. Y ahí se da cuenta que hay algo que opera en la relación con el paciente y por ende habría que ser muy cuidadosos bajo qué coordenadas se toma un caso. También es algo que, al menos en mi caso, soy muy cuidadosa cuando voy a tomar a un paciente en análisis. Tampoco es tan rápido, a veces puede ser una primera sesión como esta mujer, decirle, bueno, usted ya fue con lo mejor de este país, no creo que yo la pueda aliviar, ¿no? No me creo capaz ni competente. Claro, fue una sorpresa, pero eso le permite hacer en otro espacio un tratamiento muy interesante, porque después supervisaba el caso con una colega con quien le sugerí que podía ir y el caso prosperó. Si yo lo hubiera tomado, sospecho que no habría habido un caso a trabajar. Habría sido muy resistente quizás. Entonces, bueno, son otras coordenadas que no solo el que nos consulta está eligiendo, sino también nosotros. Excelente. Muy bien, muchas gracias por esa experiencia, está muy interesante. Ivonne, ¿nos quieres decir algo más? Sí, justo también quería abordar, desde la TCC también hacemos elecciones y no solo desde la TCC, sino desde la formación que tenemos cada terapeuta. En este momento, por ejemplo, yo no doy terapia presencial, solo doy terapia online y eso hace que a partir de las características que yo he elegido, por ejemplo, no tomo casos de niños, no tomo casos de pareja, me centro más en adolescentes y adultos y con ciertas características. Entonces, es cierto, nosotros también desde esa perspectiva, vamos eligiendo qué tipo de pacientes y hasta dónde podemos acompañar procesos. Por ejemplo, en el caso de las adicciones, que es una línea que yo he venido trabajando desde hace algunos años, em, dentro de las primeras sesiones que hacemos en TCC, evaluamos si el proceso es válido como para acompañarlo en este tipo de proceso terapéutico o si, como generalmente sucede en el caso de las adicciones, el nivel de dependencia es tan severo ya que requiere de otro tipo de acompañamiento que solo se puede dar en presencial y solo a través de un abordaje pluriprofesional, es decir, donde yo no nada más es el psicólogo el que va a entrar en el proceso, sino que requiere, por ejemplo, del acompañamiento psiquiátrico, a veces legal, a veces de una trabajadora social, de una enfermera, a veces se requiere internamiento, a veces se puede terminar en ambulatorio, con un nutriólogo, con todos estos especialistas que están trabajando todo el tiempo con este tipo de casos, porque al ser un tema que por origen es multifactorial, requiere un acompañamiento multifactorial. Entonces también es importante saber que, digamos que dependiendo del contexto y también dependiendo de la formación del terapeuta, efectivamente podemos ir teniendo como pistas de cómo podemos abordar y elegir ciertos pacientes o rechazar otros. Excelente, no, pues creo que sí ya tenemos un poquillo ahí más de claridad. ¿Cómo ves, Lick? Muy bien, quiero retomar la idea de Ivonne y es algo que iba a reiterar ahorita, de que busquen qué terapeuta es bueno para ustedes y no paren en alguno, solo porque, ya empecé con él o con ella y tengo que terminar el tratamiento. Pero me surge también esta duda, no sé si esta duda tengo una respuesta concreta y no sé si nos vamos a meter en otro tema de polémica porque
em, me surge esta idea de, ok, soy una persona que va a terapia, no sentí como esta conexión con mi terapeuta y tengo que ir con otro. ¿A qué voy con que es un poco polémico? Porque aquí entran como cuestiones más como de cuestiones de políticas públicas y todo esto. Sabemos que la terapia no es accesible para todos. O sea, hasta cierto punto hay un estigma de que la terapia es para personas privilegiadas porque una sesión no es barata o porque cualquier cosa. La pregunta en concreto, y si no tiene respuesta, igual y nos podrían solo como llevar o no. eh, no sé si hay algún tipo de tip o de caminito que yo como persona que necesito terapia y que no tengo los recursos suficientes, sea como que en este momento tengo una crisis de ansiedad y a dónde me dirijo para no estar yendo de uno en otro, de uno en otro, porque no tengo esas posibilidades. Insisto, no sé si haya una respuesta concreta, pero me surge por este rollo de intenten con varios, pero ¿y si no tengo la posibilidad de ir con varios? ¿Qué sucede? Bueno, tú lo dijiste, es un tema de análisis social, de lo que en otro momento también hemos platicado que tiene que ver con violencias estructurales, porque es una situación que habla acerca de ciertas estructuras e instituciones que mantienen esta manera de funcionar. Sin embargo, sí hemos platicado también que existen distintas instituciones, espacios de vía telefónico, de atención. Sí tiene una lista, igual y ella te puede platicar un poquito porque ella se ha dedicado más a buscar este tipo de información. Líneas de autoayuda en donde se puede dar intervención gratuita en temas muy puntuales, por ejemplo, en intervención en crisis, en primeros auxilios psicológicos, y que luego puede derivar en sugerencias de procesos terapéuticos y entonces buscar un terapeuta. Pero cuando se habla de situaciones muy puntuales, sí hay espacios de atención gratuita, cada vez son menos, pero sí existen. También hay instituciones, sobre todo en Ciudad de México, eso lo sé porque he revisado mucho el directorio que te va a contar Sin, donde la gente puede ir a bajo costo y por supuesto también están las instituciones públicas. Ahí el problema de las instituciones públicas, pues que todos sabemos es que están súper saturadas y que entonces vas a tener una sesión hoy y la otra a lo mejor en 2 o 3 meses o cuando tengan espacio, ¿no? Entonces ahí pues digamos que el proceso no tiene tanta continuidad como podría llevarse en proceso terapéutico privado. Es una cuestión que sí necesita repensarse, cuestionarse, ¿no? Activarse en términos sociales para cada vez más acceder a espacios de atención, porque es un tema de salud pública, la salud mental es un tema de salud pública. Sin embargo, sí existen algunas estructuras que pueden dar este tipo de acompañamiento. Entonces, ahí le voy a dejar la palabra sin, yo se la voy a aventar porque ella tiene ese directorio que yo te digo y que ella ha buscado ya. Perfecto, Sin, por favor. La- eh, yo entendí de lo que tú dijiste, Mariana, como que se puede hacer eh, como para no estar, em, no sé si va por ahí, porque no usaste esa palabra, em, como decepcionándose o algo por el estilo, con encuentros con terapeutas que a uno como que o no la convencen, no le convencen. Eh, ¿Va por ahí la pregunta? Un poco sí, pero era más un rollo de si la solución para encontrar a uno que conecte conmigo es ir con varios, pero no tengo acceso, en este caso económico, eh, algún tip o no sé, como lo decía Ivonne, que hay como líneas especializadas para ciertos casos y ya esto te puede derivar a un tipo en específico de terapia. No. Claro, aún así, quien te atienda, pues no lo eliges. ¿Me explico? O sea, en el sentido de, me parece que es muy similar, que bueno, yo con mucho gusto les comparto esta lista que tenemos en la universidad, que es sobre atención psicoterapéutica, intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos en línea, virtual, presencial y demás, que
para niños, para adolescentes, para adicciones y muchas otras situaciones, pero aún así creo que no, ¿cómo decirlo? Como yo creo que no hay manera en la que uno pueda, como adelantarse a saber si va a haber como un encuentro favorable entre la persona que me escucha y yo, ¿no? Es como cualquier otro encuentro que tenemos con alguien o no en la vida, ¿no? Entonces, yo no creo que la solución necesariamente sea ir con muchos terapeutas. En mi experiencia, yo no he, ¿cómo decir? Sí he tenido pacientes que me han dicho, yo he ido a una, dos terapias o dos procesos o con dos personas diferentes, y notan diferencias, ¿no? Entre cada proceso. eh, pero lo que más me he encontrado en mi caso no tiene que ver con personas que ya pasaron como por 8 procesos, fueron una vez y esta es la novena sesión con alguien más, ¿no? Creo que no necesariamente, más bien lo que sí me ha pasado es que pueden llegar a decir conmigo y estoy segura de que afortunadamente con varios otros terapeutas que se sienten escuchados de una manera diferente, ¿no? No tanto de que no los atendieron bien, o que no tenían confianza. No he escuchado mucho eso, ¿no? Pero creo que no hay manera en la que nosotros podamos adelantarnos a saber si va a haber un clic, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que con las posibilidades que cada quien, que cada una tenga, pues que se animaran si así lo consideran necesario, si creen que la psicoterapia es la vía, porque pues también, además de corrientes psicoterapéuticas, pues hay muchas otras prácticas, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con la psicoterapia y cada uno encontrará la mejor forma que tenga para hacer con sus malestares, ¿no? Obviamente, pues yo le apuesto al psicoanálisis, a la psicoterapia, ¿no? A otro tipo de cosas también, otro tipo de encuentros, pero yo no creo que haya una sola manera, ni un solo terapeuta, ni una sola corriente, ni nada de eso, ¿no? Entonces, ese camino en el que uno va encontrando en este momento de vida, qué es lo que a mí me viene, me mueve, me cuestiona, me acoge, me interpela, creo que toma un camino, ¿no? Que nadie nos puede ahorrar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, de acuerdo. No sé si Ale tenga algo más que aportar o... Sí. Me quedé pensando en cómo planteabas la pregunta con relación a la crisis, ¿no? Tengo una crisis de ansiedad y voy. Cuando uno está en esa situación, es imposible estar evaluando al terapeuta. Pero el simple hecho de encontrarse con alguien que tiene una disposición de tiempo, de cuerpo, de espacio, de atención, de escucha, produce una sensación de alivio. Creo que en ese sentido, cuando uno está en un momento muy complicado, está muy rebasado y se encuentra con alguien que tiene esta disposición, ya va a producir una sensación de cuidado y de alivio. Yo creo que en ese movimiento va a ser difícil que uno piense como, no, creo que no le cliqué, creo que mejor voy a buscar al adecuado, ¿no? Porque esta sensación de pensar cuál es el mejor me parece que también tiene que ver un poco con la época, de suponer que habría un amor ideal, entonces estoy esperando al amor ideal, me voy a preparar para que eso llegue, o que habría un trabajo ideal para el cual me voy a preparar antes de los 30 con muchos estudios y con muchos grados y con muchas habilidades para cuando llegue este trabajo ideal tener las herramientas. Creo que también es algo de la época. Pero si hay una sensación en la cual uno necesita urgentemente encontrarse con alguien que lo alivie, si el otro tiene disposición, nos hizo un espacio en la agenda, acudió con nosotros, pudimos ir con el otro, ya hay una sensación de cuidado y de alivio que establece un vínculo. Ya este vínculo habrá que ver si se sostiene, pero ya ese vínculo ya es muy propicio. Muy bien, muy bien. Pues creo que siempre lo repetimos, Lick, lo que sea que les funcione, ya sea terapia, ya sea cualquier otro tipo de práctica, háganlo y ya. Eh, Otra de las preguntas que tenemos es, ustedes como terapeutas, no sé si han tenido casos cercanos o han atendido casos que tengan que ver con personas dentro de la comunidad
Si es así, queremos saber si han detectado como ciertos tipos de problemáticas que sean como muy comunes dentro de la terapia y cómo lo han llevado, cómo lo han vivido. Bueno, yo me voy a animar. Este, un tema, no sé si llamarle de otra manera, pero bueno, un tema que sí yo de manera recurrente, no solo no que aparece una vez, la vida de alguien, sino de manera repetida que de personas que pertenecen a la comunidad, tiene que ver con el tema del closet, ¿no? Ese creo que es algo muy concreto que yo no escucho en personas que no pertenecen a la comunidad y cuestiones que tienen que ver con la frecuente salida del closet además, ¿no? O sea, incluso con personas, bueno, ahorita podemos hablar un poquito de eso si quieren, porque yo he entendido, por lo que entiendo, como salida del closet o incluso como este dispositivo llamado el closet, tiene que ver con que no se nombre, no se vea, ¿no? No se muestre, sino que de todas las maneras posibles se escondan las preferencias o identidades sexuales que se salen de la heterosis norma, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos, a veces muy, pues más conscientes, otros menos, más normalizados, menos normalizados, que tenemos en la sociedad, mis lapsos de la sociedad, sí, en la sociedad, ¿no? En la familia, ¿no? O sea, como para a una persona que ya salió del closet, regresarla, ¿no? Constantemente. Entonces, hay desde lo más sutil, que puede ser el no preguntarle nunca, ¿no? Pasan años y aunque el tío, la tía, el primo, la hija, ¿no? Ya dijeron que pertenecen a tal identidad sexual o tienen tal preferencia sexual, nunca se les pregunta nada alrededor de la pareja o de sus vidas que tienen que ver con ese ámbito, ¿no? Entonces el silencio, por ejemplo, es algo súper, súper común, que toma a veces hasta donde yo he tenido la posibilidad de escuchar, las personas que he acompañado que han pasado por esto, pues a veces toma un tiempo que se den cuenta incluso de que están eh, siendo de alguna manera partícipes, no de manera voluntaria, pero al no nombrar, no compartir cosas, ¿no? Aunque ellos o ellas quieran, las veces que quieran, no lo tienen que compartir, por supuesto, nadie tiene que compartir nada que no desee, pero que a veces sí lo quieren, ¿no? A veces les gustaría, ¿no? Hablar sobre su pareja, sobre sus experiencias, y no sucede desde ese tipo de cosas del silencio hasta, pues obviamente, el excluirlos de invitaciones donde, por ejemplo, va a haber niños, porque no vaya a ser que traiga a su pareja y les vaya a dar un mal ejemplo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, lo primero que pienso con esta pregunta tiene que ver con el fenómeno del closet, ¿no? Para mí, yo creo que, y todo lo que de ahí lo sostiene, lo replica, todos los malestares generados alrededor de, ¿no? Bueno, eso es lo que yo diría. Súper, muy bien. Supongo que es como una general, no sé si alguien más quiera aportar alguna otra. Sí, yo quiero aportar algo. Fíjate que cuando plantearon esta pregunta, mi cabeza me decía, tengo mucho cuidado porque justo varios de mis pacientes pertenecen a disidencias. Por ejemplo, varios de ellos son poliamorosos, no solo pertenecen a la comunidad, sino yo atiendo continuamente gente que pertenece a polículas poliamorosas o vínculos poliamorosos. Entonces, algo que he aprendido de mis pacientes, porque nosotros también aprendemos de los pacientes y mucho, es que hay que tener mucho cuidado con estigmatizar, ¿no? Y algo que la comunidad me ha como hecho sensibilizarme y estarme replanteando todo el tiempo es esto de cuidar, estigmatizar.
Por eso no me atrevería a dar temas específicos. Los temas que yo he visto que son recurrentes son los mismos temas que he visto en otros pacientes que no pertenecen a la comunidad. Por ejemplo, ansiedad, estrés, pero esos son temas que actualmente, por el contexto social en el que vivimos, pues la gente lo vivimos de esa manera. Procesos depresivos, ¿no? Pero es porque en los espacios sociales son temas que actualmente se están moviendo y se están moviendo mucho. Particularmente el tema del closet, como decía, sí es muy característico de la comunidad, pero incluso no en todos los miembros de la comunidad es un tema que hace ruido. Yo me he encontrado con pacientes que efectivamente no les hace ruido y que pertenecen a otros grupos que se plantean temas como mucho de disidencia, ¿no? Como de resistencia. Y entonces el tema del closet en sí mismo no es una razón por la cual vienen a proceso terapéutico, vienen por otras cosas. Por ejemplo, por temas vinculados con cómo hago acuerdos con mi pareja, cómo establezco límites, pero esos también son temas que veo con pacientes que son de la heteronorma, que no pertenecen a la comunidad, ¿ya viste? Entonces, por eso quería como puntualizar eso que también es importante no estigmatizar. Yo no he encontrado ninguna evidencia científica, ningún documento que diga pertenecer a la comunidad da como resultado que más personas. Sí hay estudios que se han hecho acerca de ciertas características que puedan ser más vinculados a ciertos procesos, pero como te decía, yo lo que he encontrado dentro de mi práctica clínica es que los mismos procesos sociales que están en boga en este momento son los que escucho con personas que pertenecen a la comunidad y que no necesariamente les van a hacer ruido los temas que creemos que típicamente les van a hacer ruido. Entonces, es mucho de escuchar, ¿no? Y de acompañar los procesos de cada quien, porque además son procesos diversos. Bien, sí, al final somos personas, ¿no? Y las problemáticas las compartimos todos, todas. Ale, no sé si quieras agregar otro. Sí, coincido con Cintia, con el dispositivo del closet, porque sí entiendo que también vienen personas del colectivo por dificultades para encontrar algo de la pareja, para amar, para desear, para gozar del cuerpo, pero que estos padecimientos, estos motivos de consulta de la comunidad LGTB se parezcan a los problemas que presentan personas que no son parte del colectivo, pues tiene que ver, para mí, desde donde lo pienso, con todo el problema de la heterosexualidad como un régimen político, que es lo que plantea Monique Wittig. ¿Cómo alguien va a parecer diferente si se nos ha instalado el mismo modo de gozar del cuerpo, el mismo modo de hacer pareja, las mismas lógicas amorosas? Y este régimen de la heterosexualidad, pues nombra todas las cosas del mundo, todo lo que hay, las cosas del mundo, las cosas inanimadas como las cosas animadas, están en el régimen macho y hembra. O sea, que todos presentemos esto no es para mí, o que no podamos mirar que esto es un problema, que tengamos los mismos problemas todos, es el problema, implica que no alcanzamos a dar cuenta que el gran problema general es que hay una sola matriz para pensar. Parece que todos tenemos que pensar desde la misma matriz y a partir de ahí habrá qué salud, qué es enfermedad, qué se demuestra científicamente, que no, que se padece, cómo se padece. Creo que el dispositivo del closet da cuenta de este fenómeno, que alguien tenga que declarar su sexo, su género, ya es problemático, porque implica entonces que hay una normatividad, que hay una norma a partir de la cual se tendría que leer todo lo demás. Que hay una cuestión con ansiedad, bueno, sí, eso, mientras uno sea un ser hablante, tendrá alguna cuestión con la ansiedad, pero bajo qué coordenadas se presenta la ansiedad, pues no será lo mismo. Y yo también tengo hace un rato que vengo discutiendo mucho lo que pasa con con el colectivo LGTB, porque me parece que no se puede pensar lo mismo en este tiempo donde la heterosexualidad también se reapropió del colectivo LGTB y ahora yo siguiendo mucho a una pensadora que invitaron hace algunos meses a La Salle, Leonor Silvestri, dice, bueno, ahora tenemos heterogays. Antes el colectivo LGTB estaba en una resistencia por la institución, familia, matrimonio, salud mental incluyendo, ¿no? Y ahora pues se casan, ahora quieren tener hijos, ahora quieren atenderse, la salud mental.
Entonces, claro que no estamos hablando de los mismos fenómenos subjetivos. Ya la heteronorma se reapropió de una explosión subjetiva que existió en algún tiempo. Pues ahora tenemos a esta mujer que era un varón, que ahora es una mujer, algo tiene que ver con las Kardashians, nunca sé su nombre, Caitlyn no sé qué, y aparte es, eh, o sea, pensamos que es como el gran estandarte, y bueno, ella representa todo lo que estaría mal para el surgimiento del colectivo LGTB, y ahora la instituyen como alguien a seguir. Entonces, bueno, sí creo que es muy difícil si no alcanzamos a dar cuenta que se ha normalizado y que la norma va a absorber todo otra vez. Se va a reapropiar de algunos fenómenos, de algunos padecimientos. Entonces creo que el dispositivo del closet, sea un problema o no, lo tengamos que haber padecido o no, sigue poniendo en evidencia y poniendo en el lugar de la pregunta qué sería la norma y por qué la norma es lo que nos permitiría tomar distancia o acercarnos a algo. Yo creo que el dispositivo del closet nos permite abrir otras preguntas, independientemente que haya gente que lo haya padecido o no. Y eso es algo que me parece que al menos el psicoanálisis, algunas líneas o algunos colegas que están pensando estas clínicas pueden alcanzar a ver qué del psicoanálisis puede ser como normativo en el sentido del sexo-género y qué tipo de prácticas podrían no inscribirse y decir, ah, bueno, al final todos nos angustiamos. Pues claro, porque estamos bajo la heteronorma, y eso habilita que se piensa, que no se piensa, que es normal, que es anormal, que es problemático, que no es problemático. Eso ya es una matriz que habría que desmantelar. Entonces creo que esto que señala Cintia del dispositivo del closet es muy valioso, se haya padecido o no se haya padecido, porque es un dispositivo que produce una subjetividad. Y esto, pues, si no, creo que no hay una pregunta en las personas que se asumen heterosexuales, porque aparte nunca se lo preguntaron, ¿no? Como, ay, ¿ser heterosexual? ¿No? Eh, pero creo que ese dispositivo, más allá de que se padezca o no, abre preguntas muy interesantes, hay que poder alcanzar a ver. Adelante, sin ve que levantaste la mano. Gracias, Ale. Sí, además creo que, sí, por supuesto, también creo que habla de cierto contexto, pero los pacientes, ¿no? Que hablan sobre este fenómeno, pero además, híjole, no me refería nada más con la familia, ¿no? O sea, es en la calle, o sea, hay toda clase de agresiones por tomarse de la mano a veces, ¿no? No digo que todos hayan tenido que pasar por algo así. Incluso muchos mencionan que nunca les ha pasado, pero aún así viven con cierto temor, ¿no? En ciertos lugares cuando van de la mano con la persona que es su pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, el closet me refiero más allá incluso de lo literal de eh, que si te preguntan o no de tu pareja en tu casa, ¿no? Sino, como decía Ale, o sea, todo el dispositivo heteronormativo que regresa constantemente a encerrar y a, en este caso, heteronormativizar las distintas experiencias, ¿no? Que podrían salirse muchísimo más allá de la heteronorma, ¿no? Entonces, sí, creo que es algo que no depende nada más de las familias, ¿no? O de los vecinos, sino que está en, pues en las sociedades, ¿no? En la cultura, está en lo que vemos en la tele, está en lo que vemos en las películas, ¿no? Las formas de relacionarse en los libros que leemos, híjole, está en todas partes, ¿no? Casi, diría yo. No sé si exactamente en todas partes, pero bueno, sí en muchísimas partes, ¿no? No, Sí, adelante, eso que adelante. decía Cintia, que es un modo de relacionarse y de hacer un universo, porque el lenguaje está heteronormatizado también. O sea, que ahora tengamos que decir con E, por ejemplo, nosotros, los otros, implica que también ahí empieza a haber una resistencia porque este modo de hablar, esta lengua de la heteronorma, pues generó el mundo. Es el modo en cómo se habilita, por ejemplo, lo que dice Butler sobre la inteligibilidad social. Si yo hablo de cierta manera, tengo más inteligibilidad social que si hablo de otro modo. Pues claro que, por ejemplo, el colectivo LGTB ha tenido que apropiarse de los modos heterosexuales para no perder su inteligibilidad social, porque si no perdemos la capacidad de estar en este mundo. Lo pasa con los saberes, ¿no? Ahora que para mí es muy interesante escuchar a Ivonne,
Pues claro, si no hablamos desde la ciencia, entonces perdemos toda inteligibilidad. ¿Por qué? Pues porque hay una lengua que está autorizada. O sea, hay un modo de amar que está autorizado, hay un sistema sexogenérico que está autorizado y sobre eso entonces hay las disidencias. O sea, imagínense. Porque entonces hay una que se instituye y a partir de ahí hay disidencia. Es como, por ahora, eso ya nos pone a pensar qué onda con el lenguaje que se apropió de todo y de un modo, de una única manera, a partir de la cual se tiene que leer todo lo demás como alternativo, disidente, diferente. Y creo que nuestra disciplina, en general la psicología, como el psicoanálisis, no se escapa de esto tampoco, de estar todo el tiempo normándonos un modo de hablar para no perder inteligibilidad. O sea, eso también nos atraviesa a nosotros, atraviesa nuestros saberes y me parece que sí es una responsabilidad de cada uno cómo está pensando su disciplina, porque es el modo en cómo también va a escuchar a los otros. Si pienso como, es que este es disidente es porque estoy pensando que hay una norma, que hay lo que es lo natural, lo normativo, y a partir de ahí, este es un disidente. Pues yo ahí soy como cuidadosa en ese sentido, y pues sí peleo mucho al respecto con gente de la comunidad. Como decir, bueno, no sé si estaría yo muy orgullosa de pertenecer en este momento a la comunidad, porque me parece que se perdieron ciertas líneas que dieron nacimiento al colectivo LGTB, ¿no? Así me dan ganas de morir cada vez que veo que celebramos que se casan. Yo que no se trataba de romper con el matrimonio, que no se trataba de romper con esta lógica, porque estamos celebrando que se casen, porque estamos replicando el modo de amor heterosexual. Que no se trataba de romper todo esto, de armar otras lógicas. Entonces, bueno, yo ahí, como es una dimensión más personal, tengo también estas preguntas. Y también, bueno, pues porque es nuestra disciplina, el psicoanálisis, siempre hay que estarlo pensando. Yo creo que no se dijo todo, que Freud no pudo decir todo, no sería imposible, pero que algo de la práctica me interpela todo el tiempo. Bueno, no estoy todo el tiempo cómoda y estoy como abriendo preguntas. Qué interesante se está poniendo esto. Creo que Ivonne quiere comentar algo más. Bueno, adelante. Sí, yo quería comentar dos cosas porque, a ver, cuando yo hablo de disidencias, hablo en el sentido de cómo incluso algunos de mis pacientes reivindican, ¿no?, el tema de las disidencias. Ellos mismos se refieren a sí mismos como disidentes. Y es todo un tema porque además mi formación es en psicología social y siempre me hace remitirme a esta idea de la minoría y la mayoría. Las minorías activas como grupos sociales que van justo cuestionando o tratando de cuestionar ciertas estructuras sociales y que en cierto punto, como lo dijo Ale hace rato, cuando hay cierto movimiento, sucede o tiende a suceder que empiezan a adscribirse a normas sociales y dejan de ser una minoría para convertirse en mayoría. Entonces, lo que antes era una minoría activa pierde esta capacidad de, de acción, ¿no? Y empiezan nuevamente a estructuras sociales, normas sociales que son muy rígidas y que pertenecen al núcleo social a estructurarse o a reapropiarse de estas minorías. Porque los cambios sociales no es algo que se dé en un 2x3, requiere de un periodo de historicidad y generalmente los cambios sociales, cuando los vemos, lo primero que cambia son elementos, digamos, de la periferia, los que son más fáciles de modificar, los elementos centrales o los núcleos centrales. Por ejemplo, hablando del tema de las representaciones sociales en psicología social, son sumamente complejos de modificar y entonces tiende a suceder justo esto que Ale decía, ¿no? Puede haber elementos que se vayan modificando muy de la periferia, pero en el núcleo central pareciera que las estructuras heteronormadas, las estructuras sociales, normativas, vuelven a replantearse y vuelven a apropiarse de esos espacios que inicialmente eran de minorías activas o de disidencias. Y justo este tema de las disidencias a mí me gusta porque ellos se enuncian así, o tienden a enunciarse así, algunos de mis pacientes, mejor dicho, justo con la idea de algo que hace rato sí se me olvidó decir que yo veo como característica distinta en mis pacientes de la comunidad. Y es que ellos tienen una sensibilidad, ellos y ellas tienen una sensibilidad distinta para repensar los contextos sociales. Hay cosas que yo no me cuestiono como me cuestiono típicamente, pero que cuando llego a proceso terapéutico escuchándoles,
me llego a cuestionar por qué ellos se lo cuestionan, porque ellos y ellas se lo cuestionan. Esta manera como repensar y reconstruir los espacios sociales es muy típica de, y justo porque están expuestos y expuestas a situaciones que típicamente yo no podría estar expuesta, o a situaciones sociales que típicamente a mí no me suceden y que me dan otra apertura a revisar cosas que normalmente yo no revisaría. Entonces, eso sí es muy particular, me cuestionan cosas. Por ejemplo, actualmente algunos de mis pacientes utilizan artículos femenino, masculino indiscriminadamente para referirse a ellos mismos. Entonces me encuentro frases en proceso terapéutico diciéndome cosas como ayer me sentí solo, pero muy acompañada. Entonces, esta como contradicción en el uso de las emociones, en el uso del lenguaje, en cómo lo reestructuran, es súper interesante. Y es que es súper complejo porque ya no te estoy hablando de terapia cognitivo-conductual propiamente, sino de mi formación en psicología social. Y en algo en lo que coincido mucho con Cintia y con Ale, es en el tema de cómo las estructuras sociales y el lenguaje en particular va modelando y va construyendo una cierta manera de pensar y una cierta manera de construir la realidad y de deconstruirla y luego volver a construirla, porque esto no es como acabado. En psicología social pensamos mucho en la metáfora de Penélope, que tejía en el día y destejía en la noche para volver a tejer, ¿no? Entonces es construir y deconstruir todo el tiempo. Y en proceso terapéutico hacemos eso también. Estamos construyendo, repensando y construyendo y deconstruyendo todo el tiempo, acompañando los procesos de los pacientes. Wow, no, pues es que sí, sí es muchísimo lo que tendríamos que analizar acá. Digo, yo en mi experiencia y en personas de la comunidad que yo conozco, sí siento que lo del closet, salir del closet, sea un tema, ¿no? O sea, un tema que puede mucho y desde muchísimas partes, o sea, desde muchísimos también implicaciones. Y qué interesante, ¿no? Que lo aborden desde estas diferentes perspectivas también y experiencias en sus prácticas, ¿no? Pero me gustó mucho lo que decía Ale, como de repensar inclusive eso, ¿no? Yo estaba acordándome ahorita de que ya hay un día, ¿no? El Día Internacional del Coming Out, y decir, bueno, y luego, o sea, está padre, pero sí está tan padre, ¿no? O sea, no sé, me pone a reflexionar como en otros aspectos. Creo que estaría muy interesante también hablar en específico de este tema de la salida del closet y de los diferentes closets. Además, como decíamos la otra vez con Cintia y con Ivonne, ¿no? Que no es nada más ya salí, ya, ¿no? Siempre me quedo afuera y todo el mundo tiene que dar por hecho y yo tengo que dar por hecho que estoy fuera, sino es un constante, ¿no? Que yo me meta o que alguien más me meta o que tenga que estar o que piensen que vuelvo a estar, no sé, ¿no? O sea, son muchas cuestiones que nos interpelan también como personas de la comunidad en ese sentido, pero bueno, ya para dar paso a otra cosa, porque si nos vamos a quedar aquí con esto, me gustaría muchísimo compartirles algunas preguntas que nos dejaron nuestras escuchas en Instagram y que pues yo creo que también nos van a poder dar un poquito claridad a este tema de salud mental en general y como parte de la comunidad, ¿no? Como personas de la comunidad. La primera pregunta dice, ¿es normal que me sienta o que sienta que no pertenezco a ningún lado? ¿Y cómo dejo de sentirme así? Si nadie se avienta, vamos a empezar a nominar, así que yo diría, sí, empieza tú. La pregunta decía, ¿es normal sentir que no pertenezco a ningún lado? ¿Y cómo dejo de sentirme así? Sí. Ok. Em, bueno, es que a mí me pone a pensar esta pregunta un poco sobre a qué se refiere, tal vez un poquito la persona, pero quién lo escribe, ¿no? O sea, en qué estaba, en qué momento de vida está, no sé, ¿no? Pero pienso que más allá de si es normal, yo preguntaría a quien sea que lo haya escrito si es algo em, pues que le está generando malestar. Voy a dar por hecho que sí, que por eso mandó la pregunta. Eh, y también me gustaría
decir que más allá de si es normal o no es normal, si es una situación que está generando ruido, malestar, sufrimiento, dolor, etcétera, pues yo creo que sería importante más allá de si es algo normal, que me voy a animar a decir, apelando un poco a que entendemos que esto de lo normal en este momento está significando pues algo de la mayoría. Pienso que a veces sí puede ser normal, ¿no? A veces puede ser normal, pero que si es algo que genera mucho ruido, mucho malestar, no sé si es algo que se quiere hablar, ¿no? Si hay situaciones que esta persona desea pues elaborar, preguntar en algún espacio, yo creo que sería muy bueno, pues es una muy buena pregunta incluso para iniciar un proceso en psicoterapia o en análisis, ¿no? Esa es una muy buena pregunta para iniciar. Como dije hace un momento, yo creo que no nada más para un proceso de análisis o de psicoterapia, pero pues yo me dedico a esto, entonces es una muy buena pregunta para llevar a ese espacio. Bien, Eso diría. gracias, sí. ¿Alguna de las otras dos participantes aquí quiere una en el tema? ¿O pasamos a la siguiente? Yo también necesitaría como más contexto de la persona específica que la pregunta, pero bueno, esto de lo normal para mí, lo tengo que decir, en psicología social no hay normal, ¿no? En estadística, por ejemplo, lo normal significa la mayoría, como lo dijo Sin, pero es en un marco muy específico. Entonces, esto de lo normal, no sé en qué contexto se está diciendo. Para empezar, si la persona ya se lo está preguntando es porque tal vez le está haciendo ruido y entonces estaría bueno que buscar un espacio donde abordarlo, donde reflexionarlo, y el espacio terapéutico puede ser un espacio para abordarlo. Efectivamente, esto de la pertenencia a los grupos sociales, bueno, somos sociales por naturaleza. Por naturaleza vamos a buscar pertenecer a grupos sociales. Eso es algo que nos mueve, que nos motiva. Eh, Uno no puede abducirse de los espacios sociales. Hay normas, hay creencias, hay reglas. Está el alter del que hablábamos, Covici, que es toda esa cultura que nos influye y que nos va modelando y que nos va socializando. Entonces, esto de pertenecer es algo que nos puede hacer ruido a cualquiera de nosotros también, en cualquier espacio, en cualquier momento, pero si ya nos está haciendo ruido, efectivamente puede ser un tema para abordar el proceso terapéutico. ¿Cómo sentirme mejor? Pues yo no me atrevería ni siquiera a dar una pista porque no creo que sea una receta de cocina. Yo creo que requeriría del análisis del contexto de la situación de la persona en específico que le está enunciando, y abordarla así sin tener todo ese contexto, pues es muy arriesgado porque estaríamos justo dando una receta de cocina que tal vez no se apegue a la situación, al momento, a la persona que le está enunciando, ¿no? Correcto. Ale, no sé si quieres agregar algo más o pasamos a la siguiente. Algo bien rápido. Como es un podcast, a veces sí me gusta como decir sí y no. ¿Es normal? Yo diría que sí, y que aparte es algo bien propiciatorio, no sentirse cómodo en ningún lado. Yo creo que un problema empieza cuando uno está muy cómodo en un lugar. Creo que tiene algo que es propiciatorio porque implica que uno va inventándose vínculos, intentando otros modos de organizarse, de estar con los otros, de construir un espacio, algo con el tiempo. Entonces eso de la incomodidad me parece también, siempre pienso, aquí puede ser todo mi sesgo, como persona de la comunidad, hay algo siempre de lo incómodo, hasta para mí dentro de la comunidad, durante algún tiempo, más jovencita, no sé, en la preparatoria, algo de la colectividad, de la comunidad LGTB me parecía como, este es mi lugar. Bueno, hace años que tampoco me siento cómodo, ¿no? Que no participo de la comunidad, que me peleo todo el tiempo, pero que eso incómodo me permite generar otros modos de vincularme o pequeños espacios de márgenes de libertad donde intentamos construir otras maneras que a veces se sostienen, a veces no, a veces nos aburren, nos cansan, ya otra vez no vuelvo a sentir cómoda, pero hay algo de eso incómodo que me parece valioso de recuperar, porque pareciera que estamos en una época en la cual habría que estar siempre así,
todo cool, todo friendly, todo bien, no pasa nada, lo diferente todo bien, y creo que hay que volver a recuperar lo incómodo. Perfecto. Pasamos. ¿Ustedes se dan cuenta cuando mentimos? A ver, Ivonne, tú tenías algo ahí interesante que nos querías contar, venga. Sí, a ver, quería decir dos cosas. A veces la gente cree que los terapeutas tenemos como superpoderes, que en realidad no tenemos. Eh, nos formamos en un proceso, ¿no? Nos formamos con ciertas herramientas que nos permiten acompañar procesos. No es como que yo tenga un tercer ojo aquí que se me haya formado porque soy psicóloga y yo puedo escanearte y ver que estás mintiendo. No funciona así. Bueno, por lo menos no desde lo que yo creo. No me siento con esa capacidad. Eh, es cierto que en el espacio terapéutico se forma tal vínculo que puedes detectar a veces cuando la gente está mintiendo, pero esto no es infalible porque somos seres humanos, o sea, no es como que estemos todo el tiempo viendo a ver a qué hora se está mintiendo, porque tampoco funciona así. Incluso a veces la mentira puede tener algo interesante a trabajar y acompañar. Entonces, lo primero es eso, no tenemos un tercer ojo desde mi perspectiva, ni un superpoder que nos indique que podemos detectar cuando la gente está mintiendo. Lo segundo es, en el espacio terapéutico no estamos todo el tiempo vigilando a ver a qué horas nos están diciendo mentiras. Eso es otro estigma que se tiene del proceso, así como de repente se tiene esta creencia de que si eres psicólogo vas a psicoanalizar todo el tiempo, como si todos los psicólogos fuéramos psicoanalistas, y eso tampoco es cierto. Incluso los psicoanalistas tampoco están psicoanalizando todo el tiempo. Entonces, creo que tiene que ver con los estigmas, ¿no? Que hay alrededor del proceso terapéutico y del rol o del papel como terapeuta, que por supuesto también como un rol social y como cualquier otro rol social, incluso los roles sociales de género, tiene ciertos estereotipos, ciertas imágenes preconstruidas, ideas de cómo funcionan las cosas que en el espacio social se construye de esa manera y que entonces la gente cree que así funciona, pero pues hasta donde yo sé, no se me ha dado ese tercer ojo todavía. Muy bien, muy bien. Yo creo que igual aquí va mucho de la persona, ¿no? O sea, la persona que sabe o no que está mintiendo, pues obviamente que sabe que lo que va a lograr o no, pues va a ser con base en lo que diga o no diga, o lo que mienta o no mienta, ¿no? Porque es parte de. Pero bueno, ¿sí, ¿le quieren agregar algo o nos vamos con la siguiente pregunta? A mí nada más me intriga, bueno, algo similar como saber cómo, por qué se preguntaría eso, ¿no? Si el psicólogo, el psicoterapeuta, el psicoanalista se da cuenta de si miente. Eh, yo me preguntaría por qué iría alguien a pagar a un lugar para... Que sí sucede, ¿eh? O sea, no digo que eso no suceda. Sucede mucho y sucede seguramente incluso sin que la persona a veces se dé cuenta tanto. Pero bueno, me da curiosidad eso, nada más. Y no, yo tampoco tengo ese tercer ojo. Y bueno, Bueno, ya desmitificamos eso. Los terapeutas no tienen un tercer ojo. Ni modo. Ok, siguiente pregunta. Dice acá, hablando con personas de la comunidad y porque lo he escuchado con Jessy Mariana y con otras personas amigas de la comunidad, la mayoría de las veces la familia tiende a rechazarnos, pero ¿qué deberíamos hacer nosotros? Alejarnos, seguir con la vida. Siento que si estamos pidiendo que se nos respete, también debemos respetar sus creencias o pensamientos, por muy erróneas que creamos que sean. Sin embargo, también es un camino doloroso y solitario. ¿Qué opinan? Aquí yo voy a nominar a Ale porque siento que no ha hablado, entonces Ale, Yo creo que uno sea del colectivo LGTBQ+, o no, habría que salir de la familia pronto. Eso ya no lo pensaría solo como del colectivo. Si rechace o no, habría que ser de la familia. Número uno. Dos, algo de la pregunta, la última parte decía como, si queremos que nos respeten, tenemos que poder respetar creencias, ¿no? Pero creo que sí es distinto cuando hay una cosa con la imposición y el privilegio y lo que se denomina como lo que,
está bien, está bueno, tiene derecho de ser, y lo que pasa con el colectivo, las disidencias y demás. Este, también la palabra respeto nunca me ha gustado, ni tolerancia, me parece así como que no. Esto es algo que he pensado recientemente. Recientemente vengo pensando eso, porque me empiezo a encontrar de últimos años para acá gente que enseguida eh, dice que nunca tiene problemas, ¿no? Con lo gay, que inclusive tienen amigos gays, ¿no? Que los invitan a sus casas, que toman del mismo vaso de agua, pero yo tengo mucho tiempo en análisis y algo de lo que me ha posibilitado el análisis tiene que ver con la posibilidad de tener amigos y construir amistades, pero también con poder dar cuenta de las cosas que para mí son muy difíciles de llevar adelante. Yo sí tengo muchos problemas, por ejemplo, con lo gay. Sí, cuando alguien llega a decirme como, no, todo bien, ¿eh? O yo muy cool, y nunca se hizo una pregunta sobre eso, me parece que toda la intolerancia, la violencia, el rechazo va a aparecer de algún modo. Aparecen de varias maneras. Entonces yo no me voy fácilmente cuando alguien me dice, yo no tengo problema. Bueno, a mí hay cosas que me hacen mucho ruido, de lo gay, de lo queer, de ciertos tipos de lesbianas, del psicoanálisis, ¿no? Pero creo que a la gente le cuesta mucho trabajo saberse eh, políticamente correcto, como que todos queremos ser incorrectos, ¿no? Decir, bueno, las disidencias bienvenidas, entonces pet friendly, gatitos friendly, gays friendly, entonces todo el mundo quiere tener todos los beneficios de apoyar ciertas causas. Y también hay colectivos que quieren tener todos los beneficios de pertenecer a cierta minoría, pero ninguno quiere pagar el costo del sufrimiento que implica pertenecer a un colectivo o a una causa, o pagar los estragos que implica nominarse de cierta manera, pero sí todos quieren los beneficios de saberse todo el tiempo cool. Entonces yo voy a marchar el 8M, pero también voy a marchar cuando es la de perritos, pero también voy cuando es discapacidad, pero también voy cuando es la LGBT. Pero en las prácticas cotidianas, pues no sé, siguen haciendo prácticas exactamente con la misma matriz del problema. Entonces pienso que si uno tiene que irse de la familia, sin duda. Sí, sí, para mí creo que es un problema el tema de la familia, porque es el gran invento heterocapitalista, la familia heterosexual. Es el gran invento del siglo XIV. Yo sigo mucho el trabajo de Silvia Federici, me gusta esto que plantea. Entonces, claro, y es una matriz problemática que tuvo como fin la instauración del sistema capitalista y armó toda una ingeniería social para establecer la familia como el único lugar posible. Y aunque haya gente que le diga, esa es mi manada, pues igual hacen la misma cosa de la familia, ¿no? Estamos haciendo nuevos modos de vínculos, aunque le llamemos manada. Es el mismo modo de vínculo. Entonces, yo creo que sí, habría que hacer de la familia sin duda. Es doloroso. Puede ser, yo en mi experiencia acompañando a algunos pacientes, al principio puede ser muy doloroso, pero ciertos tránsitos les han eh, permitido sentirse muy aliviados, muy aliviados. Pero no solo es el tema de la familia, sino también algo que ya mencionaba Ivonne y Cintia, es que el tema de la vida misma, de la ciudad, de las instituciones, y también creo que lo comentaba Jess, de si ya salí del closet tengo que sostenerme todo el tiempo afuera, pero alguien me va a closetear otra vez, es algo que todo el tiempo vivimos. A mí me ha pasado en muchos trabajos donde les interesa mucho lo que sé hacer, pero, híjole, aquí las políticas de la institución son que no vengas tatuada, que tengas una familia. En algún trabajo que tuve, yo supuse que eran así bastante pañuelo azul, pero me interesaba ese proyecto y en algún momento me llaman de esto que tiene como nombre desarrollo humano o algo así, y la que me contrató, la que hacía los contratos, me da una carta y me dice, toma, Ali, esta es una carta para tu esposo, ¿no? Ella me preguntó si vivía en pareja, y dije, sí, sí vivo en pareja. No, ella asumió que yo vivía con un varón y que estaba casada. Cuando me da la carta, yo la tomo, voy a mi oficina, a mi consultorio, y la abro y decía así como, querido esposo de Alejandra, ¿no? Acabamos de contratarla y esperamos que tú la puedas entender y la apoyes y su tiempo de trabajo. Había una función radical, dije, aparte, esta me vio, ¿dónde de lo que vio le pareció que yo No estaba vio, felizmente no vio, casada? No no vio. vio, no vio. Entonces, como,
bueno, sí, aunque uno salga y sea doloroso dejar algo de la familia o ciertas posiciones y lugares, la vida siempre va a estar en algún momento jugándonos cosas muy difíciles de sostener, mucha provocación alrededor. Claro, son cosas que hasta a mí todavía a la fecha, a la edad que tengo, con el camino que tengo recorrido, hay ocasiones en las cuales prefiero no decir ciertas cosas. O cuando dieron esta carta, claro, llegué a mi casa con mi pareja y nos reímos muchísimo, ¿no? Entonces ya le decía, hola esposo, ¿no? A lo mejor el tiempo de la vida hubiera sido algo que me hubiera perturbado muchísimo, que me hubiera angustiado, que me hubiera dado vergüenza, que hubiera hecho a lo mejor feminizarme como en este imaginario de la mujer, seguramente, pero bueno, no dejó de ser un momento difícil, raro, muy incómodo. Pasa con algunos pacientes que no me conocen, no saben mi cara, pero saben algo de mí, entonces me llaman y cuando me ven hay una cosa de, ¿tú eres Alejandra Lobato? Y aparece que hay una caída ahí de, uy, ¿eres tú? Como que me imaginé otra cosa, ¿no? Y son cosas con las que nos vamos a encontrar todo el tiempo. Quizás algo del análisis, en mi caso, permite que eso no lo lea todo el tiempo como una provocación, o que no sea un atentado personal, o que no me haga sentir avergonzada. A veces puedo reírme, a veces puedo como un poco sacarme de onda, o puedo decir alguna cosa que no sea muy violenta, eh, pero siento que algo de los duelos es como la vida misma, se van a transitar y van a aparecer todo el tiempo. Pero de salir de la familia, yo sí soy de las que pienso, hay que ir pronto, hay que fugar pronto de esa ficción que, pues miren, al día de hoy no ha traído muchas cosas buenas, así que por experiencia misma del mundo, pues no ha sido la mejor experiencia que hemos tenido. Excelente, excelente. Muy interesante respuesta también, que nos pone a pensar. Bueno, a mí sí me pone a pensar bastante, replantearme, ¿no? Yo misma muchas cosas. Ivonne, si quieren añadir algo, nos vamos con la siguiente. Ok. Sí, yo sí quiero agregar algo. Yo creo que igual se necesitaría como conocer el contexto de la persona que lo preguntó, porque yo soy partidaria de que hay tiempos y procesos distintos. Entonces, tampoco me atrevería a decir ya se tiene que hacer o en este momento se tiene que hacer, que a veces toma tiempo a la persona pasar pues por todo ese proceso y a veces va a ser de dolor, a veces va a ser de tristeza, pero incluso el dolor y la tristeza desde la perspectiva en la que trabajo yo tiene una función, hablamos de las funciones de la emoción, entonces puede ser útil transitar por esos procesos dolorosos o tristes, pero toma tiempo y las personas no, es que me hace mucho ruido esto estamos en una sociedad donde todo se tiene que hacer rápido y todo se tiene que hacer express y todo, para todo hay como una receta de cocina y para todo hay una manera como correcta de hacer. Entonces, no quisiera dar una respuesta así, ¿no? En ese sentido, sino también cuidar un poco que a veces las personas les toma tiempo tomar ese tipo de decisiones y puede ser parte del proceso y a veces incluso no se va a vivir con dolor y entonces les conflictúa eso de por qué no me está doliendo, ¿no? Entonces, no hay como un estándar, ¿no? No hay como una regla o una receta, pero si ya le está haciendo ruido a la propia persona decir, me siento rechazado, qué hacer, porque en la familia pareciera que hay este proceso de respeto, pero yo me quiero alejar. Bueno, pues si ya te está haciendo ruido, tal vez es algo que te tienes que empezar a plantear y acompañar y a reflexionar, ¿no? Y a respetar tiempos y procesos que puedan activarse. Ahora sí, quiero decir algo más. Venga, venga. Bueno, ahorita con esa palabra de respetar, nada más yo dejaría para que se pueda pensar si acaso respetar lo que el otro, incluso entender si es que por ahí pasa como esta cosa de demanda, ¿no? De que hay que entender todo, ¿no? Y demás. Si acaso eso es posible, ¿no? Siempre. Si acaso uno quiere también eso, ¿no? Entender todo. Y si, bueno, el entender necesariamente implica justificar cosas, ¿no? O aceptar cosas. Creo que a veces hay cosas que uno puede entender, que el otro piensa por cómo fue criado, por la época, por mil cosas, puede entender por qué es de una manera y aún así no aceptarlo, ¿no? Este, entonces, bueno, solo eso quería mencionar. Excelente. Muy buena distinción. Gracias, chicas.